Bienvenida en el set de los desayunos de 24 horas a Fabricio Villamar, candidato a la Asamblea por Alianza Creosuma, Sandino Torres de Concertación Nacional y Luis Fernando Torres por el Partido Social Cristiano Cambio. Buenos días a los tres y bienvenidos. Los hemos convocado, bueno, pues sé que tienen varias propuestas, pero hay temas que necesitan desarrollarse un poco. Y quisiera hablar con ustedes sobre la seguridad social y las reformas que hay que hacer. Principalmente, y mi primera pregunta, ¿qué hacer para que deje de ser el botín de los gobiernos de turno? Sandino. Janet, buenos días. Considero pertinente que para que deje de ser el botín de turno, la seguridad social debe pasar en manos de los afiliados y de los patronos de los afiliados. Hoy en día el presidente, a través de la Ley de Justicia Laboral, lo que ha hecho es quitar el apoyo del gobierno hacia el sector. Entonces, por ende, tiene que salir. O su representante pasar a ser un vocal más, pero dejar la presidencia a quienes son los dueños verdaderos de la seguridad social. Luis Fernando, ¿qué hacer para evitar que los gobiernos de turno puedan tomar el dinero? Porque eso no es nuevo. Digamos que en este gobierno se ha empeorado la situación, pero siempre se ha tomado el dinero de la seguridad social para volverle un botín para diversos gastos. Bueno, buenos días. Más de 9.000 millones de dólares le ha entregado el IES al gobierno a cambio de papeles. Todavía no se sabe exactamente el monto de esta deuda y el tiempo en que en definitiva el gobierno deberá pagarle al IES. Pero lo importante es que el gobierno, cualquier gobierno, entienda que el IES es de los trabajadores, de los que aportan y no del gobierno. Por ello tiene que cambiarse la estructura y el gobierno debe dejar de mandar y de hacer las suyas, cualquier gobierno, dentro del IES. La plata es del aportante y también del jubilado. Pero en este tiempo de vacas flacas, cuando no tiene dinero el gobierno, recurre permanentemente al IES. Y lo curioso es que desde el IES se diga que las inversiones son altamente rentables. ¿Es posible poner un candado para que ningún gobierno pueda tomar esos dineros desde la Asamblea Nacional, como proteger, resguardar, blindar esos dineros? El mejor candado ante un buen ladrón cede. Y me parece que es necesario plantearles a los ecuatorianos qué es lo que está pasando. Cada vez que hay tentación y necesidad de recursos, le meten la mano al bolsillo del IES, que como tú decías, no es del Estado, es de los trabajadores. Creo que es necesario decirles a los ciudadanos, sin ánimo de alarma, pero con toda la frontalidad, quebraron el seguro de salud. El gobierno ha sido más o menos una especie de rey Midas al revés. Cada vez que topa algo, lo destruye. Entonces, el grave problema que tenemos es que el IES tiene fondos para garantizar las pensiones de los ecuatorianos solamente hasta el 2026. Muchos de los jóvenes que nos están viendo en este momento están obligados a aportar para un seguro que probablemente no les pueda garantizar fondos para cuando ellos se estén retirando. Esto es lo que hay que garantizar a los ecuatorianos, su retiro con recursos suficientes y necesarios. Sandino, cuando se empezaron las reformas y que se han hecho en los últimos años al IES, se planteó la necesidad de cubrir a muchísima más población. Se habló del seguro universal, se habló del seguro para las amas de casa, se aprobó la posibilidad de que los padres asegurados también tengan cobertura para sus hijos, lo cual en papel suena maravilloso como propuesta. Es ideal, pero en la práctica, y tomo las palabras de Fabricio Villamar, eso precisamente o es una de las causas que han llevado a la quiebra a la parte de salud del seguro social. ¿Qué debemos hacer allí? ¿Se puede reversar el tema, por ejemplo, de la cobertura hacia hijos o amas de casa, es decir, personas que están siendo cubiertas pero no están aportando? Sí, Janet, aquí hay dos cosas importantes. La primera, revisar la Ley de Justicia Laboral y eliminar de raíz esta situación del 40% de la aportación. Tiene que volver el gobierno a seguir aportando, porque con eso se arregla gran parte de la problemática del seguro. Segundo, se debe analizar por qué realmente se perdieron esos cerca de 2.000 millones de dólares que hoy en día nadie sabe dónde están y que el gobierno lo está desconociendo. Dice que no existen. Pero en el 2010 tenían que haber generado un reglamento, que ese reglamento permita saber quién es el responsable. Si es del gobierno, es del patrono o son los afiliados los que tienen que pagar ese dinero.
Con eso nosotros tenemos la posibilidad de mejorar ostensiblemente la seguridad social. El tema del 40%, si nos puede aclarar Luis Fernando, es para el tema de pensiones, ¿verdad? Efectivamente, ya dejó de aportar el gobierno el 40% para el fondo de pensiones bajo el supuesto de que había suficiente liquidez en el IES, cuando no era así. Y al final, al no hacer este aporte del 40%, se va profundizando el déficit actuarial en el tiempo. Pero en el tema de la salud, lo realmente preocupante es que cuando aprobaron la ley de medicina prepagada, también obligaron a las empresas privadas de medicina prepagada a compartir gastos con el IES. Encontró el IES un buen instrumento en estas entidades privadas para compartir gastos, olvidándose que el afiliado no solamente aporta para la jubilación, también aporta para una buena atención en materia de salud. Y lo grave es que cuando alguien quiere atenderse en los hospitales del IES, llama al call center y le dan la cita en 3, 4, 5, 6 meses. Ahora, ¿qué hacer con este tema? Estamos cubriendo a personas que no están aportando, que como lo dije hace un momento sonaba maravilloso como sueño revolucionario, pero en la práctica es lo que ha llevado a la quiebra a la parte de salud del Seguro Social. ¿Qué hacemos con ese problema? Bueno, expliquemos cómo funciona esto. Tienes 3 millones de afiliados y 6 millones de beneficiarios. Porque es bien bonito planteártelo en el discurso, vamos a afiliar y van a tener derecho a la salud también los menores de 18 años y las amas de casa. La cuestión es quién paga. Y pagan solamente las personas que tienen un trabajo formal, correcto, el empleo pleno y digno. Es decir, el gobierno no está poniendo plata ahí en su gran sueño de salud universal. Sino que adicionalmente retiró el aporte del 40%. Al cual estaba obligado constitucionalmente, porque la Constitución dice que tiene que aportar, no dice aportará cuando quiera o cuando falte. En tal sentido, ¿cuál es la salida? Hay que ampliar la base de aportantes. ¿Cómo amplías la base de aportantes? Generando empleo. Esa es la propuesta que nosotros tenemos en la alianza Creo Suma 21-23, ampliar el empleo para los ecuatorianos, y eso te permite sustentar un sistema que mantenga a los jóvenes y mantenga a las amas de casa, pero no con un sueño, sino con una base real de aportantes que trabajan en este país. Definitivamente, no sé qué piensa usted sobre esta propuesta, pues también es ideal, pero ¿cuánto tiempo toma ampliar esa base de nuevos empleados para poder salvar el Seguro Social? ¿Lo haremos a tiempo? Creo que el asunto no pasa tanto por ahí. El asunto pasa por suspender esa ley que tanto daño le ha hecho a la seguridad social. Segundo, permitir que se vaya fortaleciendo el fondo de pensiones, porque en este momento hay un componente adicional que tenemos que analizar, es el cambio de los porcentajes de distribución, tanto para el fondo de pensiones como para el fondo de salud. Si bien es cierto, es temporal por 4 años, pero recordemos que había cerca de 16.000 millones de dólares en las arcas y estaban siendo invertidas en el BIES. Pero el gobierno nacional, a través de algunas triquiñuelas, ha cambiado esos fondos a través de papeles del Banco Central. Entonces, en dinero efectivo no existe en las arcas y no están invertidos. Ha tocado desinvertir el dinero para poder pagar a los afiliados. Y eso va a llevar a la quiebra del seguro también de pensiones. En la parte de pensiones. Luis Fernando, los socialcristianos también están planteando el incremento de la base, digamos, el número de empleados, incrementar el número de empleos en el país. Hablan de 800,000 como una base en los próximos 4 años. ¿Esa es una tabla de salvación para el Seguro Social? ¿Podemos pensar en eso, seguir pagándoles a estas personas que no están aportando y apostarle a que puede haber mayores aportantes al Seguro Social? Bueno, en un año prácticamente 239,000 ecuatorianos fueron al desempleo o pasaron del llamado empleo adecuado al subempleo. 239,000 en un solo año, que dejaron en definitiva de aportar realmente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué debemos hacer? Por supuesto, generar fuentes de empleo y de trabajo. ¿Cómo hacerlo? Liberándoles de cargas, de prohibiciones, de tantos impuestos y controles a los emprendedores, porque ahora iniciar un negocio en el país es muy difícil y mantener un negocio en funcionamiento es aún más difícil. Les tratan como a delincuentes a los emprendedores, a la dueña de la peluquería, de la tienda de abarrotes, al que tiene un negocio textil, cuando deberíamos premiar a los emprendedores que generan fuentes de empleo y fuentes de trabajo. Sí se puede generar empleo y trabajo liberando de tantos controles e impuestos a los emprendedores del país. Pero mi pregunta es, ¿lo haremos a tiempo? ¿Se podrá lograr a tiempo la generación del número de empleos necesarios para salvar el Seguro Social? No.
habrá que reformar el IES para que el gobierno de turno, cualquiera que éste sea, deje de apropiarse de los fondos de los trabajadores. Ahora, Fabricio, usted habló de algo bastante preocupante y es que tenemos pensiones hasta el 2026 garantizadas. ¿Qué tenemos que hacer para que eso se reverse? Porque la verdad es que no creo que nadie está dispuesto primero a renunciar a la seguridad social. Nadie está dispuesto a renunciar a la seguridad social, pero tampoco están dispuestos a aportar para que después les salgan con un chorro de babas de que ya no hay para pagarles la pensión. Y es precisamente lo que está sucediendo. Es decir, una vez que se quebró la parte de salud de la seguridad social, le metieron mano a los fondos de retiro para poder financiar la parte de salud. Y cuando ya no les está alcanzando la plata porque entra menos de lo que se gasta, ¿sabes qué hicieron? Desfinanciaron, quitaron la inversión que se tenía en el IES por 1.588 millones, de tal manera que están sacando las inversiones para poder seguir distribuyendo porque le pasa exactamente lo mismo que al gobierno central. Gasta más de lo que recibe. ¿Cuál es mi preocupación como ciudadano quiteño y como candidato de un distrito en esta ciudad? Que tenemos una seguridad social que tiene instalaciones para la población de los 60. Y en el año 2017 es necesario que ampliemos la cobertura, los servicios y sobre todo que generemos empleo, bajemos, estoy completamente de acuerdo con Luis Fernando, las trabas para poder generar empleo y recursos para garantizar a la gente su seguridad social. Ahora, ¿en qué alternativas han pensado desde Concertación para la gente que en este momento debe estar preocupada pensando en que la salud, ya fuera del pésimo servicio que se brinda desde el Seguro Social, principalmente por la falta de atención, o mejor dicho, por la demora en la atención, ahora tenemos este problema, que tal vez por la toma de dineros y la mezcla no haya para el pago de pensiones? Sí, Janet, nosotros tenemos que analizar que la problemática que yo les había indicado desde un inicio es ese 40%. Nosotros, si no atacamos ese problema, no vamos a llegar al 2026. A lo mejor en el 2023 ya no vamos a tener el dinero para poder pagar. Recordemos que se requiere cerca de 4.000 millones de dólares anuales para pagar a los afiliados. Pero 3.000 millones se genera con la aportación normal y los 1.000 millones era lo que la aportación del 40%. Si usted retira ese 1.000 millones, ¿de dónde tiene que sacar? Tiene que sacar del fondo de pensiones. Y el fondo de pensiones se va mermando porque ya no tiene otros ingresos más que las utilidades. Entonces vamos a seguir desinvirtiendo. Y actualmente está previsto que tenga que desinvertir 2.500 millones para poder cubrir ese déficit. Porque también tenemos el cambio de los porcentajes. Entonces ahora los 1.500 millones que recibía el fondo de pensiones pasa al fondo de salud. Entonces tenemos que coger 2.500 millones más 1.500 millones para poder cubrir. Por esas irregularidades también los futuros asambleístas están obligados a fiscalizar lo que ha sucedido en la seguridad social. Pero hay otro problema y es que desde años, no solamente en este gobierno, el Seguro Social viene arrastrando una deuda del gobierno hacia sus arcas. Esto es por los empleados que tiene el Estado que no paga a tiempo la seguridad social al que se merecen y a la que tienen derecho. ¿Cómo hacer que los gobiernos se pongan al día en esta deuda? ¿Es realmente imposible pagar o qué es lo que pasa? Y el problema no solamente será del gobierno en lo futuro, sino también de los municipios y otras entidades seccionales. Como les está pagando el gobierno con papeles, también van algunos gobiernos seccionales a entregar papeles al IES. El problema es integral y al final resultará perjudicado el afiliado. Yo demandé la inconstitucionalidad parcial de la Ley de Justicia Laboral, precisamente porque se desfinanció al seguro. Y se desfinanció porque lo que entrega el gobierno anualmente por concepto de intereses por los papeles entregados por el IES al gobierno no pasa de los 600 millones de dólares. Y se utilizó una argumentación para decir que tiene suficiente liquidez del IES y retirar el 40%. Pero no nos olvidemos que también se tomaron el fondo de los maestros, que ingresó a ser manejado por el IES y habrá que preguntar en qué se ha empleado todo ese volumen de recursos de los maestros ecuatorianos. ¿Qué hacer para reversar toda esta situación? Sabe, tanto Sandino como Luis Fernando, usted también ha mencionado una serie de irregularidades, ilegalidades que se han cometido dentro del Seguro Social y se ha feriado el dinero que se disponía para los afiliados. ¿Qué se puede hacer en torno a ese tema para poder reversar toda esta situación? Son más de 60 fondos los que se captó desde la Seguridad Social por imposición del gobierno. ¿Qué se puede hacer? Está en las manos de los ecuatorianos para el día 19. Muchas de las decisiones se tomaron en el nivel administrativo. Entonces necesitas que desde el Ejecutivo seas respetuoso con la plata que no es tuya.
Y en segundo lugar, esto fue apadrinado por leyes en una asamblea de dominio oficialista. ¿Qué se puede hacer? Si a la gente no le gustan los impuestos, que no vote por el partido que pone impuestos. Si a la gente no le gusta la corrupción, que no vote por el partido que tiene más casos de corrupción en toda la historia republicana. Si la gente quiere recuperar sus fondos de retiro y seguridad nuevamente en la seguridad social, yo creo que es absolutamente necesario un gran acuerdo nacional para poder garantizarles a los jóvenes y a las personas que están entrando ya en el sistema de cobertura que ese fondo no se vuelve a tocar. Pero eso tiene que hacerse desde una asamblea que no le corresponda a la gente que le metió la mano a la seguridad social. Sandino, 30 segundos para cerrar el tema y si quiere hablar de alguna otra propuesta suya. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Fabricio. Hay que dar la oportunidad para que nueva gente llegue a la Asamblea Nacional, gente que está con el espíritu de hacer los cambios pertinentes, porque no podemos seguirle dando la mano a los mismos de siempre, para que después ellos vayan a fiscalizarnos o vayan a generar leyes que le meten la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Hay que darle la diversidad a los partidos políticos dentro de la Asamblea para que no haya la dictadura del voto, que hoy por hoy ha sido nefasta para la aplicación y generación de leyes en el Ecuador. Luis Fernando, 30 segundos para cerrar el tema y si quiere aportar con algo más. Con buenas leyes se puede dejar que la gente trabaje en paz, que los emprendedores puedan iniciar negocios y mantenerlos en funcionamiento. Buenas leyes que eliminen trabas, trámites, buenas leyes que disminuyan impuestos o los eliminen, pero que le den en definitiva oxígeno al que emprende, genera empleo, genera trabajo, desde una mecánica hasta una tienda de abarrotes y, por supuesto, grandes negocios y empresas que quieren invertir en el país para generar empleo y trabajo. Fabricio, cierro esta parte del programa con usted. Yo creo que queda en manos de los ecuatorianos. Me parece que es necesario decirles a los ecuatorianos que es necesario revisar quién gana las elecciones y no gana la persona que tiene más votos, gana el partido que tiene más votos. Por eso es necesario que la gente tome una decisión de apoyar al partido de su elección completamente. Y en segundo lugar, un llamado absolutamente cívico, Janet. No podemos dejar la democracia en ir a hacer una rayita cada 4 años. Que la gente se preocupe por cuidar su voto esta vez si es que quiere salir de algo que nos ha torturado 10 años. Me quedo con eso. Muchísimas gracias a los tres por estar esta mañana aquí. Ustedes ya conocen 3 propuestas más. Esta vez nos hemos concentrado en el tema del seguro social, aunque hay mucho trabajo por hacer en la Asamblea Nacional.